Buenos días a todos y la verdad es que es un privilegio el que tenemos poder participar todavía con libertad, sin tener que escondernos y poder orar, poder testificar, poder dar testimonio del Señor allí donde estamos y somos unos privilegiados, así que es una honra poder aprovechar las oportunidades de dar gloria a nuestro Dios. Cuando yo cuento mi testimonio, siempre, a no ser que el Señor me guíe de otra manera, siempre uso las palabras que usa Juan cuando habla de la mujer samaritana, cuando Jesús tenía que ir a Galilea y Juan lo expresa así en Juan 4, y le era necesario pasar por Samaria, le era necesario. Y yo me identifico totalmente con ese sentir que tenía Jesús, porque para mí ocurrió lo mismo. A Jesús le fue necesario pasar por Durango. ¿Por qué? Pues porque allí había una jovencita, en aquel entonces de unos 14, 15 años, que tenía necesidad de Dios, a la cual Dios estaba despertando. Y había un misionero finlandés que había venido de Uruguay, de haber servido allí por mucho tiempo al Señor, y había levantado obra en Bilbao. Hablo de Juan Baris. Y él iba los jueves a dar los estudios bíblicos a Vitoria, porque allí estaba su amigo y también pastor Isaías Virtanen, y los estudios los jueves durante una temporada los daba Juan Baris. Y en vez de ir por la autopista, él iba con algunos jóvenes de la iglesia de Bilbao, en vez de ir por la autopista, que sería lo más cómodo, aunque un poco más caro, pero más cómodo, ellos pasaban por Durango y se detenían, repartían folletos y luego seguían su camino a Vitoria. Y en uno de esos jueves, pues yo recibí un folleto. Querían pararse a hablar conmigo, pero yo no les di la opción porque yo había quedado con mi cuadrilla y, hombre, eso era, en aquel tiempo era sagrado, ¿no? Habías quedado y no podías pararte, pero yo guardé el folleto y yo lo leí en mi casa. Dios me tocó y al cabo de un año yo me presenté en Bilbao con mi amiga, con dos amigas, y era una aventura porque unas niñas así no nos dejaban ir a Bilbao, salir de Durango para ir a Bilbao, pero Dios lo hizo posible. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Porque no quiero contar mi testimonio. Lo que quiero es ver cómo esa necesidad que tenía Jesús, porque dice, le era necesario, era imprescindible que pasase por Samaria cuando él podía haberlo esquivado. Para ir a Vitoria, camino de Vitoria para pasar por Durango, suponía después tener que subir un puerto de montaña. Y en invierno eso no es de buen gusto, porque a veces, y en aquel tiempo, las curvas daban mucho miedo, porque luego todo era precipicio hacia abajo. Pero a Jesús le era necesario pasar por Durango. Y después allí pues se fundó una iglesia, ¿no? Más adelante. Cuando hay un pasaje en la Biblia que está en Romanos 5, y quiero dejaros este pasaje para meditar en este día, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Dios a sus hijos tiene todo el derecho, así por lo menos lo vivo yo os comparto cómo lo vivo yo, tiene todo el derecho de pedirnos que amemos como Él ama. ¿Por qué? Porque Él nos ha capacitado para hacerlo, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado su Espíritu, y el amor que ha derramado en nuestros corazones es el amor de Dios, es su amor, no es otro tipo de amor, es ese amor ágape que se entrega por los demás, que se entrega hasta las últimas consecuencias, que está pendiente de las necesidades de los demás. Nos lo puede pedir,
porque Él nos ha capacitado para ello. Hay otro pasaje, y bueno, se podían leer muchos más, pero cuando en Primera de Juan 2 dice, no améis el mundo, ¿no? Ni las cosas que están en él. Dice, si alguno ama al mundo, el amor de Dios no ha sido perfeccionado en él. No tiene el amor de Dios, ¿no? O en otros pasajes también habla de que ese amor no se ha perfeccionado. Cuando no somos capaces de amar al enemigo, Dios nos puede pedir que amemos al enemigo, ¿no? Ahora, pues bueno, con la guerra siempre se hacen los aliados, los buenos y los malos, ¿no? Y uno a veces no puede amar al malo, al que hemos considerado malo, ¿no? Pero Dios no lo puede pedir, porque su amor ha sido derramado en nuestros corazones, y cuando nosotros fuimos enemigos, Él nos reconcilió, siendo nosotros enemigos. Hay una profundidad en el amor de Jesús, en el amor de Dios nuestro Padre, que nosotros no somos capaces de comprenderlo en su profundidad, ¿no? Y hay que perfeccionarlo. ¿Y cómo se perfeccionan las cosas? Pues poniéndolas en práctica. Cuando los niños escriben una letra en el cole que no les sale bien, o incluso quieren hacer un dibujo y dicen, Pilar, yo no puedo porque yo no sé dibujar una ballena, o bueno, pues inténtalo, ¿no? Exponte a hacer ese dibujo, esa letra que te sale mal, porque a fuerza de practicarla, de observar dónde fallas, tú, o incluso problemas, ¿no? Pues sabéis que a mí los problemas, entonces es que tenemos que practicarlo más, y a fuerza de practicarlo el siguiente nos va a salir mejor, y el siguiente mejor, y el siguiente mejor, ¿no? A veces no somos capaces de dar, y yo creo que esto en nuestros hermanos misioneros nos pueden hablar mucho de ello, ¿no? No somos capaces de dar más allá de lo que nos sobra. Y cuando eso ocurre y Dios nos lo está pidiendo, y no podemos hacerlo, es que su amor todavía no se ha perfeccionado en nosotros, ¿no? Y digamos como que no hemos puesto a prueba todavía que el Señor puede bendecirnos cuando hemos dado aquello que Dios nos pide, ¿no? Y puede ser desde el amor al enemigo, como dar lo que tenemos, no lo que nos sobra, lo que tenemos, ¿no? Entonces, creo que cuando nosotros realmente admiramos a Jesús, vemos lo que ha hecho en la cruz por nosotros, lo vivimos, lo recordamos, porque a veces de tanto saberlo se nos hace como un poco banal, ¿no? Sí, Jesús murió por nosotros, ¿no? Antes de convertirme yo tenía fe en Dios, pero no era capaz de ver la profundidad, porque mi entrega a Dios no era total como Dios la pide, ¿no? Y así es en nuestro caminar también. Si nos damos cuenta que ese amor de Dios no se ha perfeccionado en nosotros, pues lo que tenemos que hacer es exponernos, y es practicarlo, y es realmente entregarlo todo. Es un aprendizaje, porque la santidad también es un proceso, ¿no? Cuando vamos limando y vamos limando cosas en nuestra vida, ¿no? Y exponiendo y pidiendo perdón por aquello que pensábamos que no era pecado, pero que Dios lo tiene como pecado, incluso hasta la ignorancia, ¿no? No nos excusa, porque tenemos el pedido de Dios, ¿no? El requerimiento de Dios de buscarle. Y cuando le buscamos, Dios nos va abriendo su corazón y nos va abriendo las escrituras poco a poco, pero lo va haciendo, ¿no? Entonces, ni la ignorancia nos exime de no amar como Él ama. Así que consideremos esa necesidad que tiene Dios de pasar por los lugares. Y en estos momentos Dios lo está haciendo por su iglesia, no solo por los misioneros, ¿no? Como escuchamos recientemente, es la labor de la iglesia las misiones, es labor de la iglesia testificar hasta lo último de la tierra, a cada uno. Entonces, yo me tengo que exponer y tengo que
que dejar que ese amor que el Espíritu Santo ya ha derramado, se perfeccione en mí, para poder llegar hasta lo último de la tierra y poder darme como cristiana, como misionera, porque misioneros somos todos. Todos somos misioneros, porque Dios nos ha encomendado su gran comisión, ¿no? a cada uno de sus hijos. Y entonces ahí es donde Dios nos pide, porque nos lo pide, ¿no? Y es una palabra que nosotros sabemos, porque nosotros también pedimos a los demás cosas, ¿no? A Dios le era necesario pasar por Samaria, y Jesús pasó por Samaria, porque allí tenía una mujer a la cual quería hablar, a la cual inquietó y a la cual aclaró cosas, porque ella tenía alguna creencia tergiversada, no tenía claras muchas cosas, ¿no? Y tal vez tal vez no, como samaritana, que recibía, digamos, la enseñanza un poco adulterada, por así decir, ¿no? Un poco adulterada, pero Dios le clarificó las cosas y ella sintió la necesidad de ir a contárselo a los demás, pensasen lo que pensasen, aún con su reputación. Ella sintió esa necesidad y gran gente de allí, de Sicar, corrió hacia Jesús a pedirle: quédate y háblanos. Y Jesús testificó allí. Y después los siguientes que fueron lo tuvieron más fácil. Hay historias que os podría contar de cómo Dios lo ha hecho así. Y hubo un misionero que Dios le mandó a Zaire a testificar, y con esto acabo. Dios le mandó a testificar allí, fue con su mujer embarazada, a donde Dios le mandó, nadie le admitió. Al final fueron de aldea en aldea, y en una aldea pidió que les permitieran por lo menos quedarse hasta que su mujer diese a luz. Su mujer dio a luz, pero no les dejaban estar en la aldea, tenían que estar en una colina allá arriba. Esto lo contó David Leroy cuando vino una vez con Scott a la iglesia a hablarnos del perdón. Y él fue allí, dio su mujer a luz, se puso muy malita, no consintieron que ellos fuesen ni siquiera a comprar la comida a la aldea, pero sí consintieron en que un niño de 10 años llevase comida cada día allí a aquella colina. Y cuando iba aquel niño, esta mujer embarazada y enferma, testificaba al niño. Cada día le hablaba, le enseñaba las escrituras, aprovechaba cada oportunidad. Y un día el niño se convirtió. Ella le abrazó, oró por él, le guió cómo abrazar a Jesús, y se convirtió. Dio a luz la mujer, la niña nació mal, pero no murió la niña, murió la mamá a los pocos días. El papá, el pastor, este misionero, se amargó contra Dios, como diciendo: así es como me pagas, ¿no? Todo lo que he hecho, cómo he venido en estas circunstancias. Se fue de allí, tuvo que dejar a la niña allí porque él no estaba en condiciones de cuidarla, y la cuidaron gente creyente que por la zona estaba. La niña creció, conoció al Señor, se casó con un pastor, y un día fue a Inglaterra. A un congreso misionero, y allí se encontró con un hombre que testificaba, era de Zaire, y ella, pues, conociendo la historia que le habían contado, se acercó a él. Y él era ese niño al cual la mujer había testificado. Y era pastor de 110.000 personas, de una congregación muy grande allí en Zaire. Él se quedó allí. La misión de ese hombre era testificar tan solo a uno, para que ese uno ganase a las almas de su país. Y así es a veces con nuestra vida.
no escatimar ni una sola persona. Cuando Dios nos pide eso, aunque no veamos el fruto, si decimos que no, el amor de Dios no ha sido derramado en nuestros corazones. Y creo que el mensaje de hoy es, Dios quiere perfeccionar ese amor porque nos ha pedido amar como Él nos ama. Y eso tal vez nos lleve una vida, pero poco a poco tiene que ir en progresión. Que el Señor os bendiga. Gracias, Pili, por la reflexión. La verdad que en esta mañana nos podemos preguntar y reflexionar, ¿no? Por dónde nos es necesario pasar para transmitir ese amor de Jesús.